Una vez que Dios hace todas estas cosas, el orden y el diseño, crea al ser humano. Los ángeles fueron creados antes que nosotros. Y es lógico que al crear al ser humano, Dios nos tenía que dar leyes. Y a Dios le interesaba, por supuesto, que esas criaturas que somos nosotros, supiéramos, pudiéramos estar conscientes de su existencia. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de esta conferencia, la milagrosa existencia de Israel. Yisrael se dice en hebreo, Y-I-T, Yisrael. Cuando abordamos el tema o el tópico de Israel, es imprescindible, sobre todo ya que estamos aquí, entender por qué Dios escogió esta nación. Dios, en primer lugar, es un Dios de orden y es un Dios de diseño. Los cielos cuentan la gloria de Dios, vemos en el universo un diseño, ¿correcto? Y vemos un orden. O sea, la Tierra gira en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados y medio exactamente sobre su eje, en 365 días alrededor del Sol. Gracias a este movimiento alrededor del Sol, tenemos las 4 estaciones del año. Y la Tierra no se mueve de su eje, gira a la misma velocidad de rotación y de traslación. Entonces, vemos en todo el universo un orden y un diseño que es imposible de romper. Las galaxias están cada día extendiéndose y durante muchos años los físicos o los científicos o astrónomos estuvieron tratando de determinar si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando Galileo Galilei en 1625 más o menos descubre con su telescopio que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, el Vaticano lo condenó a muerte. Que lo querían matar porque ¿cómo era posible que un dogma que se había establecido se pudiera violar? Y después pasaron diferentes posiciones y una de ellas fue algo que se acaba de descubrir, que realmente si la Tierra era o la materia era eterna o fue creada. Entonces muchos astrónomos y científicos comenzaron a alegar que pues el universo realmente tenía que haber tenido un principio, y cuando comenzamos a entender la Biblia, por ejemplo en Hebreos capítulo 1 que dice, Señor, los cielos envejecerán, pero tú permaneces igual, nos muestra lo que hasta que se descubrió la primera y la segunda ley de la termodinámica, que es la ley base de todas las disciplinas científicas, porque todo se basa en la primera y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley dice que todo se oxida, que todo se echa a perder, así que la misma física estaba estableciendo que realmente la Tierra tuvo un principio y tendrá un final, que es lo que establece la segunda ley de la termodinámica, tal como la Biblia se adelantó a la física, como se ha adelantado a la genética, a la paleontología, a la antropología, a la astrología, a la antropología, etcétera, etcétera, y a todas las demás disciplinas académicas. La Biblia es maravillosa. Entonces la Biblia ya predecía hace más de 3000 años que la Tierra tenía que acabarse, el Sol pierde millones de toneladas cada segundo de masa y todo tiende a un deterioro, tal como la Biblia lo profetizó. Muy bien. Una vez que Dios hace todas estas cosas, el orden y el diseño, crea al ser humano. Los ángeles fueron creados antes que nosotros. Y es lógico que al crear al ser humano, Dios nos tenía que dar leyes. Y a Dios le interesaba, por supuesto, que esas criaturas que somos nosotros, supiéramos, pudiéramos estar conscientes de su existencia. Los animales, los changos, los cocodrilos, los conejos, las tortugas, los insectos, las aves, no tienen conciencia de Dios. Y esta es la más grande diferencia. Si alguna persona me dice, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Como una vez a mi esposa y a mí nos dijo el pediatra de nuestros hijos cuando eran chiquitos, acostamos a Caleb un día y lo tenía examinando el pediatra y nos dice, miren el hoyito que tiene aquí en el coxis, es donde teníamos la cola.
Y estoy hablando de un pediatra, director, me reservo, de uno de los más grandes hospitales de pediatría de la Ciudad de México, una eminencia en pediatría. Yo me quedé absorto. ¿Cómo es posible que esta persona siga creyendo en la teoría de la evolución? Yo recuerdo que entonces le pregunté cuál es la diferencia entre los hombres y los animales. No es la crin, no es la cola, no es nada. La Biblia es el único libro que nos dice que no venimos de los animales y que la conciencia de Dios es la que nos distingue de toda la creación. Nunca verás un congreso de conejos, alabaré, ni de chimpancés, ni de orangutanes, ni de delfines, que son los animales más inteligentes, ni de perros, porque la conciencia de algo o alguien que existe, dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso la eternidad en tu corazón y en mi corazón. No ha existido una sola tribu, una sola civilización, jamás en la historia que no haya adorado a algo o a alguien. Como dijo una vez el doctor Sigmund Freud, el hombre es un ser humano religioso y completamente equivocado, porque Dios no puede ser adorado más que a través de la mente y no del espíritu. De alguna manera, él reconoció que el hombre es una persona incorregiblemente religiosa. Entonces, al crearnos Dios, él tenía que escoger un puntito en el globo terráqueo, un puntito geográfico, donde él pudiera determinar, y a través de los 6,000 años de historia, que todas las naciones se concentraran en ese puntito que él puso, porque dice Ezequiel capítulo 5, versículo 5, que Israel es el ombligo de Dios. Esa palabra hebrea que dice es el centro, y la palabra en el hebreo ombligo, es el centro de Dios. Así lo escogió Dios. ¿Y por qué no México? Porque no le dio la gana a Dios. ¿Y por qué no Guatemala? ¿Y por qué no España? Y si no, los alemanes hubieran dicho, ¿y por qué no los ingleses? El asunto es que Dios tenía que escoger un punto para que la atención principalmente de las profecías de los últimos tiempos, que estamos nosotros y somos la generación que la estamos enfrentando, pudiéramos recordar hoy más que nunca venir a la Biblia. Y esta es la generación que ha llegado a la cúspide de la tecnología. Y esta tecnología es la que está enloqueciendo y convirtiéndose en un Dios para los seres humanos. Entonces Dios escoge a Abraham. Y le dice a Abraham, ven para acá. Abraham no era judío, viene de Irak. Y lo trae de una tierra completamente, todavía no se formaba Israel, pero él habitaba en Irak, casi cerca con Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak era la tierra de la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces viene Abraham, Dios le hace la promesa a Abraham, y de Abraham viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus viene la tribu de Judá, de donde nacería Jesucristo el Mesías. Entonces Dios comienza a establecer, ¿qué cosa? Un orden, un diseño secuencial, cronológico, para poder ordenar la historia, y los cristianos venimos a la Biblia y encontramos en la Biblia este orden cronológico, secuencial, histórico, y conforme la historia va avanzando, descubrimos que simplemente la Biblia se adelanta a la historia. La Biblia es la historia escrita por adelantado, para que nosotros comprobemos que solo Dios lo pudo hacer. Es imposible que el ser humano haya podido determinar desde el principio las leyes de la genética. Génesis 1, 11 y 2. Las semillas tendrán su semilla y se reproducirán de acuerdo a su género y especie. El chango conforme a su género y especie. La naranja tendrá una semillita y contendrá los minerales y las vitaminas que van a beneficiar al ser humano. Las manzanas van a ser manzanas, las uvas van a ser uvas. Todo absolutamente Dios lo determina a través de las semillas.
El esperma del ser humano no puede mezclarse con un chango, ni tampoco un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. Todo está establecido en el orden de Dios. Llegamos al siglo XXI, la tecnología nos enloquece y nos atrevemos a tratar de decir que hay más de 2 géneros, que ya es la locura, ya es la psicopatía, como habíamos mencionado anoche. Entonces se forma la nación de Israel y ya vimos hace 2 días para formar la primera nación monoteísta. Todas las tribus que habían alrededor de Israel eran paganas, idólatras, llenas de ocultismo, adoraban a Satanás o a Baal sin que ellos supieran, a Astoret, a Astaratis y a todos estos ídolos que dice la Biblia, detrás de ellos se encontraban demonios. Entonces Dios escoge una nación para que a través de ellos venga el Mesías, y a través de todas las generaciones, llegamos a Lucas y llegamos a Mateo, encontramos algo completamente excepcional en la historia de la heráldica del ser humano. ¿Qué cosa es? ¿Tú te acuerdas quién es tu la abuela? Ahora saben lo que acaban de descubrir dentro de la genética, que genéticamente tú puedes decir, bueno, pues porque mi esposo y yo no hicimos un examen que mandamos salir o no sé qué cosa, y nos dijeron que teníamos mezcla de qué y de qué y qué nacionalidad. Pero se está descubriendo que no puedes llegar a más de 5 o 6 generaciones, porque tal vez octava o décima generación tenías otra ascendencia completamente diferente, porque hasta antes de la 7ª o 8ª generación, genéticamente es imposible ya deducir de dónde vienes tú, o sea, tu origen realmente. El único ser humano al que se le puede trazar su genealogía desde el principio de la creación es a Jesucristo. Que está la generación desde Abraham, para darnos cuenta en Lucas y en Mateo, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y termina María y termina siendo la madre del Mesías. Entonces, cuando Jesús apareciera, él tenía que tener credenciales y él tenía que demostrar al mundo que él era el Mesías. Y cualquier persona que quisiera investigar, historiador o geólogo o antropólogo, la historia y la ascendencia de Jesucristo, la podía encontrar. Es la única persona que se le puede trazar la genealogía desde Abraham. Y lo hizo Dios a propósito para que entendiéramos que a través de esa nación que es Israel, era el único pueblo monoteísta. Y por eso hizo que expulsaran a todos los cananeos, porque se mezcló la genética de los ángeles. Quisieron pervertir la genética en el capítulo 6 del Génesis, produjeron una raza híbrida. Fue el primer intento de Satanás de mezclar el esperma con otro esperma, una semilla con otra semilla, prohibido por las leyes de la genética de Dios. Tú no puedes mezclar un caballo con una burra porque nace una mula y la mula es híbrida. Ya no se puede reproducir porque violó las leyes de la genética de Dios, que hasta 1954 se descubrieron. Hasta 1954. Por el doctor Crick y Watson, premios Nobel de Medicina. Muy bien. En segundo lugar lo vimos también, pues Dios es el legislador de la moral. ¿Quién puede decir que es bueno, que es malo, menos en el tiempo que hemos llegado? Precisamente por ignorar las leyes de la Biblia, se inventan más géneros. Y nada más hay 2 géneros. Y ya cerrando la Biblia, la biología nos dice que somos macho y hembra, varón y hembra, por el cromosoma Y y por el cromosoma 2X de las mujeres. Y el momento que el esperma de mi papá fertilizó el óvulo de mamá, en el momento de la fertilización, los 23 cromosomas de mi padre y los 23 cromosomas de mi madre forman un cigote de 46 cromosomas, y en ese momento de la fertilización somos hombre o mujer. Desde la fertilización está determinado el sexo que tú y yo íbamos a hacer. Esto es impresionante. Y ya esta información del cigote, ¿verdad? Ya dice, tú vas a ser hígado, tu páncreas, tu sistema nervioso, tu corazón, tu piel. Imaginémonos el mecanismo y la inteligencia
que existe dentro de una célula. Y tenemos billones de células, todos los seres humanos, conteniendo una información inteligente. Si yo voy en la playa y me encuentro un papel que dice, Chencho, te quiero, te callites y no me recogites. Bueno, este papel no lo escribieron los caracoles, ni los delfines, ni los changos, porque hay una comunicación inteligente, llámale como le quieras llamar. Pero aquí Chencho le está diciendo a su chencha que por qué se cayó, etcétera, etcétera. Esto no fue creado por las arenas de la playa. Entonces inmediatamente deduzco que esto lo escribió un ser humano. Y cuando te metes al microscopio electrónico y descubres que en cada célula de las billones que tenemos existe un código genético con información por el amor de Dios. José María y el burrito que los acompaña, como decimos. Aquí tiene que haber alguien que pudo en el input, o sea, poner dentro de las células una información. Y esa información inteligente no fue accidental, ni se formó de la noche a la mañana. Tiene que haber alguien detrás de eso. Dios entonces nos da las leyes morales. Amarás a tu mujer, no robarás, no fornicarás, no desearás lo que tu prójimo tiene, me amarás con todo mi corazón, etcétera, etcétera, los 10 mandamientos. Ahí están mis leyes morales, representan mi santidad. Yo soy un Dios santo. Si tú respetas mis mandamientos, te voy a bendecir. Y te irá bien en la vida, en todo lo que hagas. Si yo les dijera ahorita a todos ustedes, ¿quién quiere ser feliz? Solamente un loco diría, no, yo no quiero ser feliz. ¿Quién quiere tener paz? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? Todo el mundo levantaría su mano. La segunda pregunta que te haría sería, ¿quieres pagar el precio? ¿Cuál es? Ser santo en toda tu manera de vivir. Y cuando hablo de la santidad, hablo del corazón, no de la boca para afuera. Porque Dios conoce las intenciones, lo que pensamos y los deseos que tenemos en el alma. Así que cuando nosotros comenzamos a entender ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la conciencia que Dios las 24 horas del día me observa. Sus párpados ven, sus ojos examinan a los hijos de los hombres. Él sabe lo que tú estás pensando ahorita, con qué soñaste, con qué te levantaste, cuando vas en tu carro, todo absolutamente Dios toma nota. Y conforme pasan 3 semanas, Pancho Pantera, yo tenía un plan para él y quería que subiera el siguiente escalón de mi conocimiento. Pancho Pantera se va a tener que esperar 3 meses porque lo tengo que traer primero a hacerlo entender que si sigue en desobediencia va a seguir retrasando su desarrollo espiritual y las bendiciones que tengo para él. El pueblo judío, ¿cuántos esperó? 40 años en el desierto. 40, porque no entendieron. Geométricamente, una línea recta es un punto que te llega a otro y continúa. Un círculo en la geometría es un punto que parte y regresa al mismo lugar. ¿Qué hicieron los judíos? 40 años en el desierto, círculos. Salían y regresaban y nunca avanzaron. Siempre regresaban a lo mismo y a lo mismo, pues se quedaron muertos en el desierto. Y dice 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron para nosotros, para que aprendamos que Dios exige, demanda la santidad. Y que seamos entendidos de cuál sea su voluntad. Y finalmente vemos en Romanos capítulo 9, versículo 4, que desde luego Israel tenía que ser la nación a través de la cual naciera el Mesías. Y como el Mesías tenía que ser varón, pues tenía que traer el cromosoma Y. ¿Me van siguiendo? No el X de las mujeres. Entonces, cuando visita el ángel Gabriel a María y le dice, vas a ser mamá, dice María, pues
José y yo ni a Cancún nos hemos ido, ni la luna de miel. Y me van a acusar de adúltera y va a pagar un precio altísimo María de embarazarse sin estar casada. Y a José igual, imaginemos nada más, José amanece con la pancita, María, oye, ¿qué pasó? ¿El lechero pasó por aquí o qué fue lo que sucedió, no? El ángel también le dice a José, el santo ser que va a nacer va a ser llamado Jesús, que significa, o en Yeshua en hebreo, el Salvador. Entonces, José no podía poner el cromosoma Y en el óvulo de María. José no podía fertilizar el óvulo de María porque el pecado se transmite genéticamente. ¿A través de qué? A través de la sangre. Dice la Biblia, te permito todo menos comer sangre. ¿Cuál misterio tenía la sangre? ¿Y por qué sería la sangre de Cristo la que nos limpiara? Porque la sangre representa la vida. Levítico 11:17, cuando Jesús derramó su sangre, derramó su vida. Dice Levítico 11:17, porque la vida de la carne está en la sangre. Apunta esto. La palabra vida en Levítico 11:17, si no me equivoco, es la palabra nepej, que se escribe nepesh en el hebreo, que es la traducción que se usa para designar el alma humana. El alma se encuentra en la sangre. El espíritu lo da Dios en el momento del nacimiento. Pero el alma se transmite de generación en generación. Si tú tuviste una abuela bruja hace cierta cantidad de años y se muere la abuela bruja de la familia Pancholín, para poner otro nombre que no vayan a asustarse, entonces el espíritu que estaba en el espíritu de tu abuela va a buscar el hijos de tu abuela que tengan la tendencia del ocultismo y la brujería para perpetuar, se llaman espíritus familiares, para perpetuar la brujería en esa familia. Y en esa familia puede haber personas que comiencen a tener disque fenómenos telepáticos o presencias extrañas en su vida, o que lean las cartas, o como un judío hace algunos años que fue a México, que doblaba a distancia cucharitas y hacía que se detuviera el reloj, supuestamente con poderes que no existen más que a través de demonios en la mente humana, haciéndonos creer que somos superhombres y que somos diferentes a los demás seres humanos. Entonces, cuando estudiamos profundamente la Biblia, podemos entender tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Ahora, muy bien, el milagro más grande por lo cual nació Israel en el 48, porque recordamos que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel, adiós, no me van a volver a ver hasta que yo regrese. Y entre mi ida cuando ascienda al cielo, Oseas 5 y Oseas 6 del 1 al 2, me voy a ir y van a pasar 2 días, que son 2000 años, cuando ustedes, le está hablando a los judíos, me digan Baruch Hashem Adonai Elohim, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a pasar 2000 años, desde que yo me vaya hasta que yo regrese. Entonces, en este periodo de 2000 años, Dios forma otra entidad, que son la que la mayor parte de los judíos no entienden. También muchos guías que tenemos no entienden esto todavía. Que ayer me preguntaron, oye, pero ¿por qué si Jesús es judío, no siguen ustedes las fiestas judías? ¿Por qué no hacen por qué no adoran el sábado? ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel. La iglesia es otra entidad que no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo al Kodosh bajaba sobre Sansón y le daba fuerzas a Sansón. El Espíritu Santo se iba y Sansón era como cualquier hombre normal. Venía sobre David el Espíritu Santo y escribió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jugaron sobre mis ropas fuertes, mi corazón fue como la cera. Estaba David escribiendo la crucifixión 1000 años antes de que Cristo naciera. Casi 3000 años antes de que Cristo naciera.
por la inspiración del Espíritu Santo. Isaías 53, he dado mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, etcétera, etcétera. Isaías estaba escribiendo 700 años antes de la crucifixión de Jesucristo. Viene la iglesia, que no es Israel, y entonces el Espíritu Santo baja de manera diferente a como operó en la administración, en la economía, o se conoce como la dispensación de la ley. Y ahora el Espíritu Santo baja sobre la nueva entidad que se llama la iglesia. La palabra iglesia viene del griego de una raíz y de una palabra, si lo quieres apuntar, ek, que es un prefijo que significa fuera, iglesia, que se llama llamados. Entonces, eclesia significa los llamados fuera, porque somos llamados fuera espiritualmente del mundo. Entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entra sobre nosotros y nos sella. 1 Corintios 6, ¿qué no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros y que ya no sois vuestros hasta el día de la resurrección? Cuando tú mueras y cuando yo muera, el Espíritu Santo ya no lo necesitamos. Nos vamos a la presencia de Jesucristo. Hasta ese momento, el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. Esto no sucedió en el Antiguo Testamento. La iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento no existía el cuerpo de Cristo. Los israelitas no eran el cuerpo de Cristo, lo somos nosotros. Y cuando venga el rapto, solamente los que están en Cristo, en el cuerpo de Cristo, o sea, desde Pentecostés hasta el día del rapto, nos vamos con el Señor. Los judíos resucitarán al final de los 7 años de la tribulación, en la segunda venida de Cristo. Daniel 12, 1 y 2. Pero Dios tenía que preparar y avisarnos que ya venía, antes que los judíos. Y se los voy a explicar. Cuando Jesús vino, preparó el Bautista su venida a través de los bautizos, y comenzó el Bautista a gritar: arrepiéntanse y hagan frutos de arrepentimiento, porque viene alguien que no soy digno de desatar sus zapatos. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús, y Juan el Bautista nació 6 meses exactamente antes que su primo hermano, que Jesucristo. Isabel era parienta de María. Entonces, cuando aparece Jesucristo en el río Jordán, mañana en el río Jordán, Juan el Bautista estaba bautizándolos para arrepentimiento de pecados, preparando el camino, porque habían pasado 400 años sin palabra de Dios. De Malaquías hasta el Bautista, Dios no le había vuelto a hablar a Israel. Entonces nos imaginamos la dureza del corazón, que hasta lo rechazaron y lo crucificaron, porque en 400 años el corazón se les endureció. Tenía que el Bautista venir antes y comenzar a preparar el corazón para que cuando apareciera Jesucristo el terreno estuviera flojo. Yo no puedo sembrar en un terreno donde está dura la tierra. Tengo que meter un azadón y rascarle para aflojar la tierra y aventar la semilla y pueda crecer. Los corazones tenían que ser rasgados por la predicación tan fuerte del Bautista: generación de víboras, y ustedes hagan frutos de arrepentimiento, y a los soldados no hurten y respeten al prójimo, etcétera, etcétera. Y se juntó toda la gente sintiendo en el Espíritu que verdaderamente el Mesías estaba cerca de su venida. Entra Jesucristo y dice Juan el Bautista: ese es el Cordero de Dios. ¿Por qué dijo el Cordero de Dios? Porque el Cordero era lo que todos los judíos sacrificaron en el día de la Pascua, desde Éxodo capítulo 2. Entonces, Dios tenía que preparar a Israel, y si Dios iba a regresar con Israel, en el 48 vino la resurrección nacional. Veamos ahora rápidamente la preparación de Dios para que en el 48 no surgió accidentalmente una nación formada en un día, el 14 de mayo. Veamos cómo desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, comienza Dios a levantar
y preparar el camino, porque Dios nunca hace nada sin antes preparar. Tú no eres ingeniero sin preparación. No eres psicólogo sin preparación. No eres Bocelli o Pavarotti. Pavarotti lo reprobó su maestro de canto porque no lo hacía, tuvo que prepararse, vocalizar 3-4 horas, un pianista 3 o 4 horas. Todos tenemos antes que ir primaria, secundaria, preparatoria, universidad, estudiar, que nos prepara para que finalmente nos entreguen un diploma o un certificado profesional. Entonces Dios también trabaja de la misma manera. Él no puede actuar de una forma accidental. Y cuando descubrimos lo que hizo Dios antes, para que veamos cómo estos eventos de la historia no fueron accidentales, nos va a abrir los ojos para comprender la grandeza de Dios. El Éxodo fue uno de los milagros más grandes que Dios hizo en el Antiguo Testamento, porque no cabe duda que fue el milagro más portentoso de Dios en el Antiguo Testamento. Rodeados por un lado los egipcios, enfrente del mar, ahora sí que para esto nos sacaste, Moisés, estamos entre la espada y la pared, y de una forma milagrosa le dice Dios a Moisés, diles que se estén quietos, shalom, que no se muevan y que vean lo que voy a hacer. Y de repente Dios abre el mar y entra todo Israel, atraviesa el Mar Rojo, viene el faraón con los egipcios y al meterse al Mar Rojo hunde sus carrozas y mata a todo el ejército del faraón. Este milagro debía haber quedado impregnado en las mentes de las futuras generaciones de los judíos. Y los judíos tenían la obligación de enseñarles a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, acerca de este milagro, porque les serviría para recordar que Jehová pudo librarlos ¿de qué? De la esclavitud de Egipto. Hijito, ¿sabes por qué somos libres? Porque hace tantos años Dios hizo un milagro impresionante. ¿Qué abuelito? Abrió el mar, de veras sí, lo abrió de lado a lado y nuestros padres lo atravesaron. Sin embargo, se había profetizado que este milagro no iba a compararse con un milagro muchísimo más grande que la apertura del Mar Rojo. Veamos esto en Jeremías capítulo 23, versículos del 7 al 8. Porque para que Israel volviera a nacer, Dios tendría que seguir realizando muchos más milagros que nada más dividir el Mar Rojo. Y veamos algunos de estos milagros que Dios hizo para que Israel sobreviviera en nuestros días y la forma como Dios trabaja en la historia humana. Jeremías 23 del 7 al 8. Escuchen con mucha atención. Por tanto, dice el profeta Jeremías, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Ya no van a acordarse de qué cosa. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vendría un tiempo, dice Dios, en que ya no van a mencionar el Mar Rojo como el más grande milagro que yo realicé, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Dios profetiza que habría un milagro, el más grande que se presenció en el siglo XX, cuando Israel, después de casi 1900 de exilio en la diáspora, regresaran a su tierra. Y Dios considera el 14 de mayo de 1948 lo siguiente para nosotros la iglesia. Pasaron casi 2000 años, en 1800 vino la época de las misiones, el evangelismo, 1920, D.L. Moody,
Billy Graham, otros predicadores, millones de personas fueron salvadas y la iglesia iba caminando, sí, ganamos a miles de personas, millones de personas caminando en el mundo. Israel ya, olvídate, la iglesia tomó el lugar de Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una herejía. Y comenzó a predicarse en las iglesias cristianas, que ya Dios se había olvidado de Israel, que la iglesia tomaba el lugar de Israel y que Dios ya no tomaba en cuenta a Israel. Y de repente, boom, volteamos los ojos. Regresaron a su tierra. ¿Cómo? Sí. ¿Qué significa esto? Que Dios no se ha olvidado de Israel. Y que si está cumpliendo con aquel pueblo apóstata que lo abandonó, que lo crucificó, y regresa a Dios a decirnos, no he acabado con ustedes, a ellos los comienza a sacudir también, y la iglesia, para que abramos los ojos desde el 48 y sepamos que ha comenzado la cuenta regresiva de nosotros. Las profecías de los últimos tiempos no podían cumplirse si Israel no regresara. Si Israel no regresaba, ¿quién iba a construir el templo? La Biblia menciona que va a haber una reconstrucción del tercer templo de los judíos. Si Israel no regresaba, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no regresaba, ¿cómo podían cumplirse todas las profecías que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, Jeremías, Malaquías, Zacarías, etcétera, etcétera? Entonces era necesario que Israel regresara a su tierra para que comenzaran a cumplirse las profecías de los últimos tiempos. Charit en el hebreo, los finales días o los finales tiempos, y todo el libro de Daniel. Capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, todas las menciones que se hacen de las profecías de Daniel y las visiones de Daniel, todas se relacionan con el final de Israel en los últimos tiempos, y la señal más grande es cuando regresaron en el 48. Ahora, muy bien, ¿cómo comenzó Dios a preparar el camino para que resucitara Israel en 1948? Número 1, vean ustedes en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, la forma como trabaja Dios. Vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento, cómo Dios trabaja, para que entendamos cómo comenzó a trabajar con un judío llamado Teodoro Herzl en el año 1800. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1. Esta revelación es increíble. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, para que lo que Dios dijo tenía que cumplirse, despertó Jehová el espíritu de un sacerdote, el sumo sacerdote, algún profeta. Dios tiene que trabajar a través de los gobiernos. Despierta al rey de Persia, que es actualmente Irán, porque hasta 1935 Irán se llamaba Persia y se le cambió el nombre a República de Irán. 1979, República Islámica de Irán, cuando sacaron al Shah, y entonces se establece el Islam en Irán como la religión, porque ellos son persas, no son realmente musulmanes ni árabes tampoco. Entonces Dios despierta a un rey, y este rey, ¿para qué lo despertó Jehová el Espíritu de Dios? Escuchen, hermanos, Dios tiene el poder también de obrar en las personas que no son cristianas. Porque en Isaías se le llama a Ciro el siervo de Jehová. Y muchas veces Dios trabaja en personas, en personajes, principalmente en gobernantes, para cumplir sus propósitos. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes, ya vemos aquí al pueblo de Israel, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Subrayen eso los que trajeron sus Biblias. Cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová,
la cual está en Jerusalén. Dios trabaja con el gobierno porque si Israel no tenía el apoyo del gobierno, no podía Dios cumplir su palabra. Dios tuvo que concientizar al Dios Artajerjes, Nehemías capítulo 2, para que Nehemías regresara a restaurar las murallas de Jerusalén. Cuando Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes de Persia, le dice: Señor, ora, dame gracia ante el rey, porque si tú no me das gracia ante el rey, no se va a cumplir tu palabra. Y Dios, cuando viene Nehemías y le dice, él era el copero del rey, y un copero es el que probaba el vino para que no envenenara al rey. Los reyes antiguamente tenían sus coperos que probaban la comida y las bebidas antes de que ellos se las comieran, para evitar que murieran intoxicados o envenenados. Y Nehemías era el copero de Artajerjes, que era la persona de más confianza del rey, y le dice: dame permiso de irme. Tenía que Dios trabajar forzosamente en el corazón del rey para que Nehemías se pudiera ir, para que se cumpliera la palabra. Dios tiene que trabajar con los gobiernos para que la iglesia o el pueblo de Israel cumpla su cometido. Por eso confiamos, y nos dice la Biblia, sometámonos a todos los gobiernos. Ya sean comunistas, ya sean dictatoriales, ya sean monarquías, ya sean socialistas, tenemos que respetar los gobiernos. Los apóstoles vivieron bajo el peor de los gobiernos, los césares romanos. No encontramos una crítica en el Nuevo Testamento, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de ninguno contra ningún gobierno. Lo contrario, 1 Timoteo 2, del 1 al 5, oren por vuestros gobernantes. De nada sirven las manifestaciones, y esto y el otro, y déjenos, y muera, y derroquemos, y acabemos. Eso es lo que yo pensaba antes de ser cristiano, se los conté. Cuando me hice comunista y creía que una revolución social era la que iba a transformar México. Qué equivocado estaba, porque no conocía a Dios, ni a Jesús tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Despertó Dios la conciencia de un judío llamado Teodoro Herzl. Y vemos nosotros que en el año 1800, más o menos, me dijo Isaac, eran como el 90, bueno, entre 85 y 90, este judío lo despierta el Espíritu Santo y comienza él a soñar que Israel ya tenía que regresar a su tierra. Y a principios del siglo XX, entramos al siglo XX, no había ninguna señal que pareciera indicar que Jesús regresara. Al comenzar el siglo XX no había ninguna señal que pudiera decir: nos encontramos en los tiempos finales. La primera en aparecer fue la declaración de Balfour, o de Balfour, decretada el día 2 de noviembre de 1917 por Balfour en Inglaterra, donde él apela a la Liga de Naciones para que ya Israel se le considere que regrese a su tierra. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema para que regresara Israel a su tierra? Pues que el Imperio Otomano Turco, durante 500 años aproximadamente, gobernó el Medio Oriente. Pero tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, otra preparación de Dios, que usó la Primera Guerra Mundial Dios, para que comenzara realmente a despertar el interés en las naciones, que los judíos tenían una nación y que se les tenía que regresar. En 1917 Palestina incluía al Israel moderno y a Jordania, pero en 1923 el general Allenby, inglés, entra a Egipto y derrota al Imperio Otomano. Entonces, de 1923 a 1900 aproximadamente 48, los ingleses dominaban el Medio Oriente, junto con los franceses. Y cuando llega el holocausto de los nazis, ¿qué hizo Satanás? Se acercan las profecías, porque aunque no las conoce todas, él sabe que le queda poco tiempo, dice Apocalipsis. Entonces, al ver todas estas cosas y estos puntos que Satanás, con muchísima más sabiduría que nosotros, hasta ahorita lo podemos comprender nosotros, se da cuenta
que Israel está cerca de poder regresar a su tierra. Y si regresaba a su tierra, estaba marcado ya el destino de Satanás y sus ángeles caídos. ¿Y qué hace Satanás? Levanta a Adolfo Hitler. Vean ustedes, los que son historiadores y a los que les interesa la naturaleza humana, o psicólogos o psiquiatras o como les quieras llamar. No existe ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún historiador que pueda decirnos y contestar esta pregunta. Síganme con cuidado. ¿Por qué Adolfo Hitler, teniendo a Stalin de amigo, un país comunista, teniendo a Mussolini y teniendo a Japón de amigos, Adolfo Hitler, y teniendo enemigos a Inglaterra, a Rusia, a Canadá y Estados Unidos, ¿por qué Adolfo Hitler? Vean qué locura. ¿Cómo es posible que sus más grandes enemigos eran Rusia, era Inglaterra, Canadá, Estados Unidos? ¿Por qué se concentra de repente en un grupito de personas étnicas llamados judíos? No tienen tierra, no tienen armas, no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir. ¿Por qué se concentra en ellos con tanto odio? Esto nos demuestra una vez más el plan perfecto de Dios. ¿Qué hizo que Hitler le llamara la solución final? ¿Por qué torturarlos en Auschwitz y en campos de concentración a más de 6 millones? Obsesionado. Tengo que acabar con estos que se llaman judíos. ¿Quién produjo este odio jarocho? En Adolfo Hitler, claro que Satanás. Así es. ¿Y por qué Satanás produjo esto? Porque vuelvo a repetir, él sabía que si no se comenzaban a eliminar a los judíos, las profecías tenían que cumplirse. Y eliminó a 6 millones. Dios no permitió que eliminara a todos los judíos. Los judíos sobrevivieron el holocausto. Y esta fue otra de las señales que Dios mandaba al mundo. Si Hitler los hubiera exterminado, no existiría la nación de Israel. Vean cómo a través de los eventos de la historia podemos ver la mano de Dios desde arriba. Dios le ha dado libertad al ser humano, pero Dios es el que controla el destino de la historia humana. Que parecen contradicciones, ¿verdad? A pesar de que Dios nos ha dado la libertad y el libre albedrío, al mismo tiempo Dios tiene el control del final de la historia humana. Y la historia humana va a terminar exactamente como Dios lo estableció. Entonces, no hay duda que los eventos de 1917 marcaron el inicio del regreso de Israel. Pero veamos algunas otras cosas más, aparte de que se previno el genocidio nazi. Cuando llegan los ingleses, todo lo que es el Medio Oriente no estaba como está ahorita. No está como está ahorita. Vean ustedes en Lucas. Esto es increíble y maravilloso. ¿De qué forma Dios comienza a organizar el Medio Oriente para que nazca Israel? Lucas 21, versículo 29 al 32. Y con esto terminamos. También les dijo una parábola. Vean con mucha atención la Biblia. Mirad la higuera y... Si leen Mateo 24, nada más dice la higuera. Pero Lucas agrega y los árboles. Y hemos hablado y nos hemos desgastado en demostrar que la higuera es Israel. Porque el día anterior Jesús maldice una higuera. Y dice, no volverás a tener fruto. Y está maldiciendo simbólicamente a la nación de Israel. Entonces, si la higuera representa un árbol, ¿qué representan todos los árboles? Pero aquí el Espíritu Santo nos fija nuestra atención en no solamente ver la higuera, sino que dice, y todos los árboles.
Cuando ya brotan, viéndolo, saben por sí mismos que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, sepan que el reino está cerca. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los ingleses y los franceses, se formó el Medio Oriente, todo junto con Israel, en menos de 15, 20 años, tal como lo conocemos actualmente para que naciera Israel. Escuchen ustedes, Afganistán se forma en 1919, Egipto 1922, Arabia Saudita 1932, Persia o Irán 1935, el Líbano 1943, Siria y Jordania 1946, Israel 1948. En menos de 30 años, en el siglo XX, se independizan y se forman las naciones que forman actualmente el Medio Oriente y que tenían que existir para que Israel resurgiera y renaciera y resucitara, y estas naciones alrededor se convertirían en sus más acérrimos enemigos. Formaba parte del plan de Dios, porque en el 48 vienen las naciones árabes a atacarlos. Los judíos nombran a David Ben Gurión presidente de Israel, Estado soberano libre, y al otro día, el 15 de mayo, a las 6 de la mañana, los atacan los árabes, aún con el permiso de la Liga de las Naciones, que no eran las Naciones Unidas. 1956 viene otra guerra, el 67, vamos a hablar de ello, es la guerra más milagrosa de la historia, de acuerdo al general Schwarzkopf, que fue el presidente de la cadeta de militares West Point y que fue el general de la guerra del Golfo Pérsico, que dirigió todos los ejércitos, 29 ejércitos contra Saddam Hussein para sacarlo de Kuwait. El general Schwarzkopf dice en su libro, en sus memorias, en la historia de la milicia y de las guerras, nunca ha habido una guerra tan milagrosa como la guerra de 1967, la guerra de los 6 días. Y le preguntaron, ¿por qué? Y contestó ahí en su libro el general Schwarzkopf, y dice así: porque los israelitas tenían 12 a la 15ª potencia de salir vivos. ¿Conocen ustedes lo que se llama la ley de las probabilidades? Aquí seremos 300 personas. Pregunta, para que podamos entender y terminamos en este momento. Si nos rodea, somos 300 personas, si nos rodea un ejército de 5,000 soldados, con metralladoras, y tenemos nosotros 20 rifles. Dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que en junio de 1967 los rodearon 22 millones de árabes a los judíos, dirigidos por el presidente Nasser de Egipto. Se comunicó con el presidente de Líbano, de Siria e Irak. Al final el rey Hussein lo engañaron que iban ganando, y se involucra Jordania también, 5 naciones árabes, sobrepasando de una forma espectacular a los judíos. Los judíos en 6 días toman los aviones. Hasta ahorita son los mejores pilotos del mundo. Y el primer día se van sobre Egipto a las 5:30 de la mañana, cuando estaban dormiditos, y en 1 hora barrieron toda la aviación de Egipto. Se fueron con Siria, barrieron todos los aeropuertos de Siria. Se fueron contra el Líbano. El 4º día no había aviación de los enemigos. ¿Por qué? Porque desde el aire se pelean las batallas con la oración. Esto todo es un símbolo increíble del cristianismo. Y ya que habían acabado desde el aire con todos los aviones, se subieron a los tanques de guerra. Y era una desarticulación de todos los ejércitos, que en 6 días a 22 millones, casi de 5 naciones árabes, las vencieron. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta con eso, no, esto es increíble. Cuando uno se traslada y uno comienza a ver, como ahorita estamos en Israel y vemos todas las maravillas y no comprendemos su historia, no nos podemos maravillar tanto como en estas noches. Mañana nos vamos a maravillar más, porque estamos descubriendo que Dios demuestra a través de la nación que Él existe. ¿Por qué escogió Dios Israel? Porque es la evidencia más grande de la historia de la existencia del Dios Todopoderoso,
que tú y yo servimos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.